Shalom, sean bienvenidos a otro tema en este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Jacqueline Jiménez y en esta ocasión tenemos un tema propuesto acerca de los diferentes tipos de mandamientos. Y bueno, pues esto es lo que vamos a estar viendo acerca de estos diferentes tipos de mandamientos que encontramos dentro de la instrucción o en hebreo Torah, que significa norma, ley o eso, instrucción, y viene de la raíz hebrea yará, que es señalar. Y bueno, dentro de esta instrucción que el Creador da es donde encontramos estos mandamientos que se clasifican de diferentes formas. Para comenzar vamos a ver cómo se le llama al mandamiento de una manera general. Es la palabra mitzvah del Strong H4687. Y su plural es misbot y quiere decir mandamiento. Este es el término general para todo tipo de mandamientos. Aquí se está hablando de todos en general y no de una clasificación específica. Viene de la raíz sabá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, vemos que dentro de la escritura, bueno, dentro de esta ley hay muchos mandamientos hablando acerca de números. No podríamos ser exactos como quienes dicen que solo son los llamados 10 mandamientos, que solo son esos 10, o por el otro extremo, quienes dicen que son todos los 613 mandamientos que hay dentro de esta ley, o Torah, que también pues comprende desde Génesis hasta Deuteronomio. Y pues sí, vemos que por una parte lo que llaman los 10 mandamientos en realidad contiene más de 10, y si vemos en esa parte, pues el Creador habla sus palabras y no, bueno, sí da mandamientos, pero da esas palabras, da esas 10 frases, esas 10 palabras, y dentro de ellas se encuentran mandamientos que si contamos detalladamente uno a uno, nos vamos a encontrar que son más de 10. Como por el otro extremo, quienes dicen que son solo 6 o que son 613 quienes los cuentan, los judíos, pues también vemos que por su parte hay unos mandamientos que dejan de funcionar ya con la venida de Yeshua, con su entrega. Pues vemos que los mandamientos dedicados al servicio, de su tiempo que había templo, ministros, pues cambia un poco. Y además, pues se dice que dentro de ella en realidad hay más mandamientos, y no solo en esa parte que conocemos como los primeros 5 libros, sino dentro de toda la escritura, de principio a fin vemos que se dan instrucciones, mandamientos, que se dan incluso principios, y que pues está complicado el encapsularlos en estos números de solo 10 o solo 613. Y bueno, por si gustan ver más acerca de este tema, pueden ver el canal de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, un video titulado 10 o 613 mandamientos de la serie Fundamentos Bíblicos, donde pues se ve ese fundamento, y ahí también se ve cómo en Yeshua, pues que era ese profeta anunciado en Deuteronomio 18:18, como él también da más mandamientos, y tenemos que ver cuáles sí aplican y cuáles no aplican, y muchas otras cosas más. Pero bueno, pues continuando, ya
vemos que hablando de un número específico, pues podemos equivocarnos, pero pasando a cómo se clasifican los mandamientos que encontramos ahí, van a ser 4 las formas que vamos a ver. Por una parte están los mishpatim. Estos son mandamientos que tienen que ver con la ética o justicia. También están los llamados hukim, por otra parte, que se le conoce como mandamientos irracionales, que tienen que ver con nuestra obediencia, el hacerlo. Y por otra parte están los mandamientos llamados Toratot, que tenían que ver con el servicio de su tiempo, cómo se hacía. Y por último están los llamados Edot o testimonios. Y bueno, vamos a ver la definición de cada una de estas maneras en que se les llama los mandamientos. Por una parte, los mandamientos mishpatim, que es el en plural, viene del hebreo 49-41, la palabra mishpat en singular, que significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso, derecho, jurisdicción o modelo. Viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar, y se dice que el sustantivo de esto es shofet, de donde viene también la palabra para juez. En esta definición pues podemos ver que este tipo de mandamientos mishpatim pues tiene que ver con eso de la justicia, del juzgar. Y pues continuando con los mandamientos llamados hukim en plural, viene del hebreo 2776, que es hok y significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Y esta palabra aparece también de forma femenina como juka o en plural jukot. Y pues sí, eso es en definición. Siguiendo con los mandamientos llamados como Edot, en plural, deriva de las dos palabras del Strong H5707 y 5712, que significa testimonio. Y continuando con los Toratot, pues viene del hebreo 8451, que es Torah, y pues sí, refiere a esas instrucciones, pero más dirigidas al servicio terrenal de su tiempo con templo y ministros. Explicando cada uno de estos tipos de mandamientos, ya una vez que vimos su definición, por una parte vemos que los mishpatim, estos mandamientos son de carácter social, es decir, se encargan de regular las relaciones dentro del pueblo de Israel, de manera social, ¿no? Con la sociedad. Y tenemos como ejemplo Éxodo 21, todo el capítulo, pues trata leyes sobre la justicia, sobre los esclavos, cómo se les debía tratar, que bueno, en su tiempo esclavos no era como se puede entender esa palabra, sino más bien como sirvientes o siervos de alguna persona. Pues ellos también se les da un espacio para leyes, para cómo debían ser tratados, cómo debían vivir, que podemos encontrar en ese capítulo, que comienza desde el verso 1 diciendo que esas son las ordenanzas que pondrá delante de ellos. Y la palabra hebrea que se usa ahí para ordenanzas o leyes, en hebreo es mishpatim, hace referencia a este tipo de mandamientos de justicia. También a este tipo de mandamientos se les llama como mandamientos universales, es decir, que se puede entender como que, pues sí, universal, algo de todo el mundo, o al menos la mayoría, es algo que se puede entender como
que todo el mundo ve mal, como se puede ver en el ejemplo de no matar o no robar. Pues ahí se puede ver cómo todas las religiones, todos los países o constituciones incluso tienen entendido que este tipo de mandamiento que se da el creador, pues lo ven como algo malo, ¿no? Algo que es ilegal. Y continuando con los mandamientos llamados Hukim, estos son mandamientos que se dice son difíciles de entender por carecer de explicación lógica, pero no porque no la haya, no porque no haya una explicación, sino que pues el creador cuando da este tipo de mandatos no suele decir el por qué, no suele dar una razón del por qué no hacerlo o por qué hacerlo, pero no porque sea algo irracional, algo ilógico que nosotros tengamos que hacer, porque todos estos mandamientos tienen que ver con nuestro bienestar, con qué es lo mejor que podemos hacer, y aunque no lo entendamos o no haya esa explicación, nos corresponde obedecer. Y bueno, un ejemplo eh, de este tipo de mandamientos, Hukim, se puede ver en no mezclar la lana con el lino, donde no se da una explicación del por qué, o también en no cocer el cabrito en la leche de su madre, bueno, que aparte de verse como algo cruel, eh, pues aunque no da explicación, se cree que era porque era un ritual, un rito de las naciones el hacer esto para conseguir fertilidad en sus tierras. Y pues bueno, eso es lo que se dice, pero aquí vemos cómo en este tipo de mandamientos el creador dice no hacer eso o no llevar a cabo ciertas instrucciones. Otro ejemplo de este tipo de mandamientos son las leyes alimenticias que encontramos en Levítico 11, donde el creador nos dice qué comer y qué no comer, y aunque no da una explicación del por qué, incluso científicamente se ha encontrado que esto es bueno para nuestro cuerpo, que es lo mejor. Y bueno, en el caso de los animales terrestres, de los versos 2 al 8 de Levítico 11, se mencionan esas dos características que deben cumplir: el rumiar y tener pezuña partida o hendida. Y en explicación que le dan a este mandamiento, pues dicen que incluso para los animales es mejor eh, esto, porque al momento de morir mueren sin dolor, mueren en segundos, sin pasar sufrimiento, a diferencia de los animales que no son permitidos, que se dice que tienen la arteria vertebral y la arteria llamada carótida, pues estas las tienen separadas y se dice que entran directamente en su cerebro, de manera que al cortarlos, degollarlos o morir, pues les causa más dolor, diferente a los animales permitidos que tienen estas características de rumiar y tener la pata partida, como cabras, vacas, ovejas, pollo, etcétera. En esos animales se puede ver que tienen juntas estas arterias, tanto la llamada carótida como vertebral, y, y eso hace que al momento de matarlos, su muerte sea rápida y sin dolor, para que pues al cortar esas arterias su sangre no pase al cerebro y muera rápido y sin dolor. Entonces pues vemos que esa explicación pues es incluso mejor para los animales y también para nosotros, porque el consumir animales no permitidos se sabe incluso como el cerdo, que pues es muy perjudicial, carne muy mala. Y de los versos 9 al 12 de Levítico se habla acerca de los animales acuáticos, que estos deben tener aletas y escamas como características para poder consumirlos.
Y bueno, en explicación, incluso pues en su tiempo solo se dio estas instrucciones así, el creador no explicó todo esto, solo dio estas instrucciones de qué comer y qué no comer, y con el tiempo pues se vio que era bueno. La explicación científica para esto se dice que los peces que cumplen esa característica de escamas y aletas pues les sirve como una barrera, como una protección eh, para no absorber mercurio o clases de toxinas o contaminantes que se encuentran donde viven y pues al consumirlo nosotros sea lo mejor también. De los versos 13 al 19 se habla acerca de las aves y en ese caso menciona como ejemplos que no se deben consumir águila, buitre, quebrantahuesos, sopilote y demás aves que vemos que lo que tienen en común es que son aves carroñeras que cazan y, y pues comen cosas que cazan, cosas que, pues sí, vemos que son aves que se dedican a eso, que son carroñeras. Y la explicación para eso es que, pues incluso sin una explicación científica, ese tipo de aves pues puede ser mala para nosotros. En los versos 21 al 23 se habla acerca de los insectos que además de sus 4 patas delanteras deben tener las patas traseras para saltar, para poder consumirlas, como es el ejemplo de los saltamontes, la langosta, pero la langosta no de agua, sino de tierra, que incluso comía Juan el Bautista. Y ese y bueno, eso es todo por los mandamientos llamados como Jukim, siguiendo con los mandamientos que se conocen como Edot. Pues estos son mandamientos que tienen que ver con una marca que lo hace distintivo, como la palabra lo dice, pues es un testimonio eh, este tipo de mandamientos. Y como ejemplo se ponen a los sitziot o este tipo de tiras que se cuelgan los hombres y que bueno, en su tiempo el creador se los ordenó para que no olvidaran los mandamientos. Pero bueno, este tipo de, este ejemplo de los sitziot se pone dentro de estos mandamientos conocidos como testimonios porque al momento de verlo, pues da ese testimonio, ¿no? De quien lo está usando, está dando ese, al verlo, pues eh, no piensa que es otra persona, sino que pues al verlo con eso distintivo, eh, pues se relaciona con la Torá, con lo que el Creador dijo. Y bueno, otro ejemplo de este tipo de mandamientos Edot son las fiestas en Levítico 23, dice cuáles son. Y pues sí, vemos que son testimonios, ¿no? También maneras de en las que pues muy distintivas del Creador hacia su pueblo. Por parte de los mandamientos llamados Toratot, pues estos mandamientos tenían que ver con el servicio de su tiempo, con el templo, con cómo servir, ¿no? Cuando había un sumo sacerdote, ministros y cómo funcionaba todo eso, que ahora pues vemos que este tipo de mandamientos que tenían que ver con ese servicio terrenal, pues muchas veces no los podemos aplicar ahora y que también entendemos con la entrega de Yeshua cómo él cumplió con algunos de esta parte, como los sacrificios y, y demás. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que todos estos mandamientos que vimos, cómo los podemos encontrar al momento de leerlos en nuestras Biblias. Por parte de los Mishpatim, es lo que se conoce como precepto, así lo podemos encontrar. Cuando se habla de los mandamientos
Hukim, o estos llamados irracionales, aparecen en las Biblias como estatutos, y por parte de los mandamientos Edot aparecen como testigos o testimonios. Y bueno, todos estos los podemos encontrar en la instrucción. En Deuteronomio 4, 44 al 45 dice: Esta es pues la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, y ahí vemos la palabra para testimonios o este tipo de mandamientos llamados Edot. También dice los estatutos, que refiere a ese tipo de mandamientos llamados Hukim, y las ordenanzas o preceptos, que refiere a ese tipo de mandamientos llamados Mishpatim. Dice que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Esto es algo que también podemos ver desde Génesis 26:5 con el ejemplo de Abraham, que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, que bueno, era la palabra que vimos de Mishpatim. Dice: guardó mis mandamientos, y aquí mandamientos es el término general para referir a cualquier mandamiento. La palabra mishbot. Y también dice que guardó los estatutos, que son estos llamados hukim o mandamientos irracionales. Y también dice: y las leyes. Y también tenemos en Primera de Reyes 2 del 1 al 4, cuando el rey David estaba a punto de morir, las palabras finales que le transmite a su hijo Salomón en el verso 3, le dice: guarda los preceptos del Creador tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Aquí con estatutos se refiere a esa parte de mandamientos Hukim, sus mandamientos, refiriendo a todos, de manera general, los mitzvot. Dice también sus decretos y sus testimonios. Aquí con testimonios pues vemos que habla de esos edot, de ese tipo de mandamientos de testimonio. Dice: de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y bueno, pues ese es el consejo que le da, y también algo que nos sirve también a nosotros al momento de ver todo este tipo de mandamientos, de ver cómo se clasifican. Pues vemos que nos sirve para ver el orden, cómo cada mandamiento habla de algo en específico, y al momento de nosotros llevarlos a cabo, pues es algo bueno para nosotros. Y bueno, pues por último, y en conclusión, pues vemos que hay muchos mandamientos en la instrucción de principio a fin. Pues vemos muchos mandamientos para cualquier cosa que podemos aplicar en el día a día con otras personas, y algunos ejemplos, pues podemos ver que en la instrucción se habla de todo, o bueno, al menos se dan mandamientos que pueden parecer incluso que nosotros deberíamos saber, ¿no? Por instinto, eh, por orden, por responsabilidad, etc. Y algunos ejemplos pues vemos en Deuteronomio 19:14, que dice acerca de no aumentar tus linderos. Es algo que pues incluso viene en la instrucción, esto de respetar los límites, de no tomar de más de la parte que nos toca. Y bueno, también Deuteronomio 22:8, vemos que incluso habla que si alguien tiene una azotea, tiene que ponerle una barda o algo para evitar accidentes o incluso la muerte. Y así demás, vemos muchos mandamientos que se aplican para todo y con todos. Y en resumen, pues vemos que en Mateo 22:34 al 40 se dice que el cumplir los mandamientos
se resume en el amor, pero en el amor real que lleva a actuar, que lleva a no solo un sentimiento, sino que ese amor nos lleva a actuar bien con la otra parte, y ahí menciona cómo debe ir enfocado ese amor al creador, al prójimo y a nosotros mismos también. Y de esa manera, en el amor dice que se cumplen, o que del amor depende toda la ley y los profetas, porque al momento de nosotros llevar a cabo ese amor con el prójimo, pues buscamos su bienestar, buscamos no perjudicar, sino todo lo contrario, y al momento que amamos al Creador, pues también cumplimos la instrucción. Esto sería todo por este video. Si les gustó pueden dar like, comentar y también compartir. Shalom.